como iglesia, Señor, reunidos en tu nombre. Sabemos que para nosotros es una ocasión muy especial, Padre, reconociendo, Padre eterno, que algún día usted mandó a su Hijo a este mundo. No sabemos la fecha ni el momento exacto, pero lo que sí es que vino a nacer a este mundo y a través de su nacimiento dio esperanza para todos, Padre. Ruego, Señor, que el mensaje sea expuesto, Señor, con denuedo y también, Señor, con la autoridad que usted da en nuestras vidas. Ruego, Padre, que nos ayude para que toda palabra, Señor, sea de edificación, de bendición, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en este mensaje titulado Navidad, tiempo de tregua. Pero también el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, nos dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este mundo, hermanos, a través del tiempo y de la historia, han pasado acontecimientos y algunos de ellos han causado en un momento o han impactado en un momento de la misma historia de la vida humana, algunos hechos como lo que sucedió en diciembre del año de 1914. La historia nos narra que apenas habían transcurrido algunos meses, para ser exactos 5 meses, del inicio de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes y sus aliados, que era Francia y Japón, dicen que batallaban los frentes de Bélgica y de Francia. Y también desde sus trincheras, anegados ahí, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas, dicen que intercambiaban disparos en una franja tierra de nadie, en la que camaradas heridos y muertos yacían esparcidos. Pero al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos. Los parapetos eran las murallas donde ellos estaban atrincherados. Es como decir, una muralla ahí, otra aquí, y ellos ahí en medio, es donde ellos se resguardaban. Pues ahí ellos pusieron árboles iluminados en las trincheras, y dicen que los aliados se les unieron en un alto al fuego espontáneo. Fue conocida como la tregua Navidad de la Primera Guerra Mundial. Tras vocear promesas como tú no disparar, nosotros no disparar, algunos de los hasta entonces enemigos dicen que se deleitaron mutuamente cantando villancicos que sustituían al silbido de las balas. Otros salieron de las trincheras para estrechar la mano y fumarse un pitillo, que es un cigarro. Muchos acordaron que la tregua seguiría en vigor del día de la Navidad, es decir, del día siguiente, 25 de diciembre, para poder verse de nuevo, enterrar a los muertos, y cada bando ayudó al contrario a cavar tumbas y celebrar ceremonias en memoria de los caídos. Incluso en una de ellas un capellán, ya sea un cura o un pastor, dice, escocés, hizo una lectura bilingüe de un salmo. Los soldados intercambiaron comida y regalos que les habían enviado desde sus casas y botones del uniforme para guardarlos de recuerdo, y jugaron al fútbol. Esto es tremendo, hermanos, cómo la Navidad puede impactar en la vida de todo ser humano, no importando nacionalidad, no importando incluso el tipo de denominación como nosotros ahora lo podemos entender. Aquí lo importante es que celebraban e hicieron una tregua por la Navidad. Esto me recuerda al pasaje que se leyó un momento en Isaías, capítulo número 11, versículos 6 al 8, que nos dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica, dice, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas, y el león, el buey
comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Por qué cito este pasaje de Isaías? Porque parece ser que esto es un cuadro perfecto, idealizado, donde podemos ver la paz y la armonía, donde podemos entender que todo está bien. Y para este momento de los aliados, en la etapa de la Primera Guerra Mundial, las dos partes hubo un momento de tregua, donde ellos compartieron no solamente el alimento, sino que también ellos pudieron esparcir un tiempo de diversión jugando fútbol. Esto nos simboliza, mis hermanos, cuando dice, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Hubo un acuerdo. Ese acuerdo fue de paz, fue un acuerdo de tranquilidad. ¿Y saben por qué? Como dice ahí, será llena del conocimiento de Jehová, la tierra. Eso es lo que se anhela, hermanos. Que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Nada más puede suspender un acto así que solamente sea Cristo. Aunque el sentido haya sido una noche buena, pero el verdadero motivo es Jesús. Ahora, la tregua de Navidad entre los dos bandos mostró el motivo principal de la Navidad. Ese motivo principal de la Navidad solamente es Jesús. Es quien hizo que ellos pudieran confraternizar, sin importar qué los había llevado hasta ahí, refiriéndome a los soldados. Entonces aquí viene el propósito del mensaje. La tregua fue de parte de Dios, y la tregua aún está vigente, no solamente en ese acto de la Primera Guerra Mundial, que solamente duró unas horas o duró un día. La tregua que el Señor ofrece está vigente desde el año 0 hasta nuestra era, 2023. Porque mientras no regrese Cristo, está en tiempo de tregua, para que nadie se pierda, para que nadie se vaya a ese lugar en el cual va a sufrir verdaderamente. Entonces, la Navidad es un tiempo de tregua que nos hace recordar que esta durará en lo que regresa Cristo por segunda vez. Porque después de ahí, todo, verdaderamente todo, será diferente. Ahorita Cristo es nuestro mediador. Ahorita Cristo es nuestro abogado. Pero cuando Él venga y cuando seamos juzgados, Él entonces será nuestro juez. Ahí cambia la situación para nosotros, hermanos. Vamos a analizar únicamente dos puntos, hermanos, referente a este título, Navidad, tiempo de tregua. Primero de ellos, Navidad del pecado. ¿Por qué la titulé Navidad del pecado? No quiero que lo piensen mal, porque todos podemos entender que la palabra Navidad es nacimiento, y me estoy refiriendo entonces, en otras palabras, nacimiento del pecado. Ese es el motivo principal. Hace un momento nuestra hermana que estaba al frente presidiendo la alabanza, muchas de las palabras que ella dijo aquí al frente, y de las citas bíblicas y de los cantos, iban enfocados al mensaje. Yo le podría haber dicho, hermana, pues ya lo predicó, vámonos a cenar, pero no. Navidad es tiempo de tregua, pero también la Navidad es la Navidad o donde se da el nacimiento del pecado. ¿Y saben por qué? La Biblia nos narra que Dios creó al hombre, y todos estamos conscientes de esto. Dios creó al hombre, y nos lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, pero dice, varón y hembra los creó. Entonces, no pensemos que decir a su imagen, no pensemos decir, es que Dios
tiene la misma fisionomía que un varón o que una mujer. No, prácticamente podemos entender que nosotros somos tripartitas, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y parte de la esencia de Dios está en nuestra vida. Pero también esto refuta toda enseñanza de la evolución del hombre, hermanos. Aquellos que piensan que hemos llegado hasta este momento por la evolución, y no es así. La Biblia claramente dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Conscientemente sabemos entonces quién creó al hombre. Hasta aquí todo vamos bien, todo lo entendemos. Ahora, el hombre es creado por Dios, pero el hombre desafortunadamente en su rebeldía, y digo rebeldía porque el hombre casi siempre quiere hacer lo que a mí me place, y eso es rebeldía, y eso es desobediencia, y esa desobediencia entonces nos lleva a nosotros al pecado, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que muchas veces hacemos lo que no deberíamos de hacer, pero es porque el mal está en nuestro cuerpo. Por eso hacemos el mal o hacemos el pecado. Bueno, sabemos que nuestra rebeldía nos ha llevado a esto. Y en esa rebeldía, a veces no podemos resistir nosotros la tentación. Usted sabe cuál es su debilidad, usted sabe cuál es el lado más vulnerable que usted tiene y que yo tengo. Y para ello, mis hermanos, entonces nosotros necesitamos identificar nuestras áreas vulnerables. Si no podemos resistir la tentación, esto nos va a llevar a caer. Por eso que muchas veces nosotros damos nacimiento al pecado. Porque está en nosotros y nosotros lo perpetuamos. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Quién? ¿A quién se está refiriendo? Adán y Eva. Dice, y el hombre y la mujer, dice, se escondieron. Pero dice ahí, de la presencia de Jehová Dios. ¿De quién se escondieron? De la presencia de Dios. Y yo me preguntaría en este momento, ¿acaso podemos escondernos de un Dios que tiene virtudes de ser omnipotente, omnisciente y omnipresente? ¿Acaso nos podemos esconder? Déjeme decirle absolutamente que no nos podemos esconder de Dios. Y esto es entonces estremecedor para nosotros, hermanos. Cuando Dios deja sentir su presencia, ¿a dónde nosotros podemos ir? Cuando se deja sentir su presencia. Imagínense en ese momento la presencia de Dios andando en el huerto, porque él ahí platicaba, tenía un tiempo con Adán y con Eva, donde platicaba, conversaba con ellos. Más sin embargo, la presencia de Dios, ellos quisieron esconderse. Difícilmente podemos escondernos de Dios, hermanos. En el lugar que tú estés, en donde tú te encuentres, difícilmente nos podemos esconder de Dios. Por eso el Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere en los cielos, allí estás tú. Y es en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hermanos, en tanto en lo más alto que es el cielo, o en lo más bajo, como lo dice ahí, en el Seol o en el sepulcro, ahí está Él. ¿A dónde te vas a esconder? ¿A dónde vas a huir de su presencia? Porque estoy hablando que el pecado es parte del nacimiento también que se da. Pero ¿a dónde vamos a huir de Dios? ¿A dónde iba a huir Adán y Eva? A ningún lugar. Así se escondieron, como dice ahí. Dice, ellos huyeron de la presencia de Dios, dice, y entre los árboles del huerto ellos se escondieron. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Sigue diciendo el pasaje. Regreso a Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es como si el Señor nos preguntara a nosotros:
después de que hayamos hecho algo indebido? ¿Dónde estás tú? Esta es una pregunta muy personal. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado ya había nacido. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La respuesta ya estaba dada. Dios lo sabe absolutamente todo de nosotros. Es omnisciente, sabe todo, hermanos. Antes de comer ese fruto, ellos no tenían vergüenza de sí mismos, ni para Dios. Pero ahora su condición revelaba que habían comido del fruto del árbol. Por eso ellos tuvieron vergüenza. Por eso ellos se escondieron. Génesis 3:5. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora usted pregúntese, ¿a qué edad comienza un niño en este tiempo a discernir entre lo bueno y lo malo? A una edad muy temprana. Y ahora, con los medios que tenemos, porque ahorita para apaciguar a un niño, lo primero que hacen los papás es darles el celular. Y si van a cortarles incluso hasta el pelo, lo primero que les ponen es el celular. Hermanos, cuando abren los ojos, discerniendo entre lo bueno y lo malo, mis hermanos, ahorita puede ser una edad tan temprana. Si yo me remonto a mis tiempos, a lo mejor el discernimiento entre lo bueno y lo malo inició una edad, a lo mejor casi llegando a la pubertad, pero ahora son muy temprana la edad. Ahora a lo mejor desde que entran a la primaria los niños y con tantas cosas que pueden ver, incluso hasta en la misma televisión, es fácil de que ellos, sus ojos sean abiertos entre el bien y el mal. Por eso es el problema del discernimiento del bien y el mal, hermanos. Y esto es devastador en nuestros tiempos. A veces se quiere ocultar o justificar uno de nuestro pecado, pero no, hermanos. El conocimiento ahí está dado ya. Adán y Eva, desde el momento que probaron del fruto que se les dijo no comiesen, sus ojos fueron abiertos. Por eso uno al otro se avergonzaba de verse en la condición desnudo. Pero antes, previamente a eso, ni se avergonzaban. ¿Qué nos dice Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia es un deseo desmedido, hermanos. Dice, para cometer con avidez, o sea, con esa prontitud, toda clase de impureza, teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, oscuro. Y no es por falta de luz, sino es porque nosotros nos alejamos de la luz verdadera que es Cristo. El hombre tiende siempre a ir al lado opuesto donde Dios lo está llamando. Siempre queremos irnos hacia el mal. La justificación a su desobediencia y a la nuestra, como lo hizo Adán, lo vemos ahí en el versículo número 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Uno asimila ese concepto de la serpiente
Pero en sí la serpiente, en el libro de Apocalipsis nos dice que la serpiente antigua, y lo dice Satanás. Sabemos que Satanás se disfraza incluso aún como ángel de luz. ¿No pudo haber tomado la forma de serpiente? Claro que sí. Por eso persuadió hasta hacer caer a la mujer y la engañó. Terminó por engañarla. Eso fue lo que hizo Satanás. No tanto la serpiente, sino Satanás. Entonces, Satanás tentó a Eva y logró que pecara. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Por qué Satanás nos tienta? Para conseguir que la gente peque, ya que la tentación es una invitación para entregarnos a un estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. Desde entonces se mantiene ocupado tratando de tentarnos cada día para que caigamos en sus garras. Por ello la palabra en Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Debemos estar entonces nosotros sigilosamente detectando cuando estamos siendo tentados por el maligno. Ahora, a partir de esta situación, ¿cuándo es que Jesús y Satanás entraron en guerra sin cuartel? Es decir, sin importar las consecuencias o el desenlace último que puede tener. Bueno, todos hemos escuchado el hablar del protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es la mención preliminar del evangelio, que consiste en la promesa de que vendría el ungido de Dios o el Mesías Salvador. A partir de ahí es donde se da esa guerra sin cuartel, cuando se anuncia por primera vez en el Antiguo Testamento la venida de Jesús. Génesis 3:15. Aquí viene esta advertencia contra la serpiente, pero era en sí contra Satanás. Y pondré enemistad entre ti, o sea, refiriéndose a Satanás, y lo dice, y la mujer, y entre tu simiente, que es, la simiente es la descendencia, y dice, y la simiente de la descendencia suya, o sea, de la mujer, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El decirle, esta te herirá en la cabeza, anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo sea levantado de la muerte. Un golpe al talón no es mortal, pero uno bien asestado, o sea, un golpe bien dado en la cabeza, sí es mortal. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? De acuerdo a esta profecía o al inicio de este evangelio, del protoevangelio, ¿dónde le iba a dar la mujer a la serpiente? En la cabeza. ¿A través de quién? A través del nacimiento de ella que iba a nacer Jesús el Salvador. Ahí da el comienzo, mis hermanos. Ahora, veamos el siguiente punto. Navidad de Jesús. La Navidad de Jesús. Podemos decir entonces, mis hermanos, que Génesis 3:15 puede ser una advertencia en contra de Satanás, pero también es la anunciación del futuro Salvador del mundo. Por ello sabemos claramente que profetas anunciaron anticipadamente su nacimiento, como fue esta señal profética dada a Acaz, como una confirmación de la esperanza de Judá en medio de la adversidad. Y esto tuvo una consumación, como lo dice en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía la dijo verdaderamente Isaías, pero en ese entonces estaba reinando Acaz y pensaban que sí iba a ser un hijo de Acaz. Pero también se podía entender que a lo mejor iba a ser un hijo del profeta Isaías,
Pero decían, bueno, Isaías ya tiene un hijo. Será para el segundo, pero el segundo no se llama Emanuel. Pero esta era una profecía refiriéndose a Jesús. Ahora, nos dice que la Virgen concebirá. Y la palabra hebrea para definir virgen es la palabra alma, así como se oye, pero al final le pone una H, que significa lo mismo que virgen. O en sentido estricto, una mujer joven también significa virgen. O doncella en edad de contraer matrimonio, eso también significa virgen. O mujer soltera con suficiente edad para estar ya casada. O también mujer sexualmente madura, eso significa virgen. Ahora, esa profecía se cumple en la Anunciación muchos siglos antes, ¿sí? Y se ve perpetuada en el Nuevo Testamento. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si usted se da cuenta, el Evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo de Dios, a diferencia de los otros evangelios que fue Marcos, Lucas y Juan. En Mateo se cumple toda profecía para el pueblo de Dios. Por eso se le dice que la Virgen concebirá. Es casi tomar las mismas palabras dichas por Isaías ahora en el Evangelio de Mateo. Pero ¿cómo nos lo describe ahora Lucas? Escuchen, Lucas 1:27. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, de la descendencia de David era José. Y el nombre de la virgen era María. Aquí ya no dice concebirá una virgen, aquí está diciendo quién era la virgen. Ahora nos dice que el nombre de esa virgen es María. Aquí es más claro y más específico. Ahora, hermanos, entiéndame esto. La profecía estaba dada. Desde que la profecía se dio, todas las mujeres se guardaban puras para saber quién iba a ser la elegida por Dios, para que a través de esa mujer viniese el Salvador del mundo. Por eso yo hablo Navidad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Hasta aquí vamos bien, hermanos, quiero entenderlo. Sigue diciendo entonces, si el nombre de la Virgen era María. La profecía describe una virgen, pero en el Evangelio nos dice que su nombre será llamada María. Ahora dice, el saludo que le da, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, María fue dichosa por ser elegida ella, para que fuera ella el instrumento, para que a través de ella naciese nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el ángel interactúa en un diálogo para darle esta noticia a María. Ahora, el versículo 31 nos dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás. ¿Cómo saber entonces ese cumplimiento fue en Jesús mismo? ¿Cómo saberlo nosotros, hermanos? ¿Qué nos dice primera de Timoteo 3:16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vea cómo lo están ahí afirmando. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesús. Vemos entonces el cumplimiento es Jesús. Nació sí, pero ahora el cumplimiento es Jesús, hermanos. Fíjense cómo lo dice el comentario bíblico y lo transcribí tal cual. Lo dice que esto es como un himno, porque Pablo confirma la humanidad y también confirma la divinidad de Cristo. Al decir todo esto el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo nos dice el Evangelio de Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es Jesús.
y habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos el cumplimiento del nacimiento en la persona de Jesús. Ahora, ya sabemos de su manifestación por profecía y cómo lo sustentan los pasajes del Nuevo Testamento. Pero ahora, aunque Dios le da el nombre a María y a José, era común o era cotidiano, quien ponía el nombre eran las mujeres o las mamás, con referencia, escuche esto, a la bendición de Dios. Y les voy a poner unos ejemplos. Génesis 4:1. Recordarles, hermanos, cuando alguien le ponía un nombre a un niño tenía un significado, para que esto no lo olvide. Este ejemplo, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué le puso Caín? Porque aquí dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí está, mis hermanos, cómo Dios se manifestaba en algo para esa persona y el nombre puesto era con un motivo alusivo a su nombre. O como lo dice en Génesis 29, del 32 al 35, yo únicamente le leo el 32, dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y si usted sigue leyendo el 33, 34 y 35, que siguió teniendo más hijos Lea, a uno le puso Simeón, a otro le puso Leví y a otro le puso Judá. Pero cada uno de ellos con un nombre en específico. ¿A dónde te quiero llevar con esto, mis hermanos? El Evangelio de Mateo nos describe el nombre, de igual manera, de Jesús, y ya lo sabemos nosotros. Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No se lo puso simplemente porque se le ocurrió o porque fue el primero que le vino a la mente. No, fue porque también fue dado por Dios. Pero la instrucción se la da tanto a José como a María. Le da la instrucción de qué nombre iba a llevar. Ahora, ¿qué significa Jesús? Lo dice enseguida, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. ¿Y de qué va a salvar a este mundo? Del pecado, hermanos. Por eso nosotros celebramos la Navidad, porque no celebramos simplemente un árbol, no celebramos su nacimiento abajo de un árbol. No, hermanos. Reconocemos que Jesús es el Salvador del mundo. Eso es lo que nosotros reconocemos. Ahora, no solamente profético se le dio el nombre de Jesús, sino también en el Antiguo Testamento se le dieron nombres característicos, esenciales, que resaltarían el mismo carácter de Dios. Isaías 9:6, y lo voy a desglosar. La primera parte dice, porque un niño nos es nacido. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 2, versículo 7? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué nos dice esto? Esto es para beneficio de quién primeramente. Fue para beneficio de los judíos y luego de los gentiles. Ese nacimiento, mis hermanos, porque un niño nos es nacido, no solamente alcanzó al pueblo de Dios, al pueblo judío. Por eso usted está aquí sentado, porque nosotros somos gentiles y alcanzó este pueblo también. A todos nosotros que no pertenecemos al pueblo de Dios. La siguiente parte de este pasaje, hijo nos es nacido, un hijo nos es nacido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos el don gratuito de Dios al hombre, hacia el hombre, para atraerlo hacia él. La siguiente parte, y el principado sobre su hombro. Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, e hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Por eso dice principado sobre su hombro, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El principado sobre su hombro. Entonces aquí el Padre nos está afirmando su derecho a su gobierno por medio de su Hijo. Él es el heredero de todas las cosas y en quien sostendrá el reinado del Padre. Siguiente parte de Isaías 9:6, y llamará su nombre admirable. Jueces 13:18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahí vemos lo que significa, y se llamará su nombre admirable. El siguiente nombre, consejero, Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Quién es el que te aconseja? Si tienes comunión con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo está trabajando, el Espíritu es el que te aconseja, mis hermanos. Dios fuerte, Salmos 24:8, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. El Padre eterno, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y por último, príncipe de paz. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí vemos, mis hermanos, desglosado Isaías 9:6. Y con esto concluyo mi mensaje, hermanos. La Navidad trajo tregua entre estas naciones. Y eso no lo hizo pensando esa gente en ese momento en Mahoma o en Buda, no, sino por quien representaba la Navidad, que es Jesús. Donde los rasgos de nacionalidad no impidieron para que ellos cesaran el fuego. Tampoco en ese momento se acordaron que eran enemigos de ideales diferentes. No, lo dejaron a un lado. Lo que sí unificaron aquella noche es porque tenían algo en común. Y ese algo en común era celebrar la Navidad y su significado para que cada quien en lo personal lo representara. Ahora, para tener tregua en este mundo, solo es en el nacimiento de Jesús. No basta reconocer que solo vino para que tú y yo adornáramos un árbol y pusiéramos al pie regalos, sino entender que la humanidad toda necesita del Salvador del mundo. Porque la palabra nos dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús renunció a todo, dejando la gloria que compartía con el Padre en los cielos, lo dejó. Y vino a este mundo, hermanos, y vino para morir en la muerte, pero no en una muerte convencional, sino en la más vergonzosa, en la muerte más humillante, en la muerte más degradante, morir en la muerte de cruz, aquella que solamente le daban a los peores criminales de ese tiempo. Uno lo ve en los cuadros pintado, ahí crucificado, pero la muerte más humillante era esa, hermanos, y más sanguinaria que puede ver, pero también aparte de ello, la más vergonzosa, porque los crucificaban desnudos totalmente, hermanos. Entonces, nadie más va a ocupar por ti ese lugar, solamente Cristo, porque nosotros somos pecadores y debemos reconocerlo en nuestra vida y saber que yo debería ir a esa cruz. Sin embargo, Él decidió ir a la cruz y experimentar la ira santa de su Padre en su persona. Y esta es la invitación de esta noche, hermanos. Debes saber en este momento cuál es tu condición por pecar.
Cada quien debe saber cuál es nuestra condición por pecado. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que ese pecado nos destituye, pero también merecemos un pago. Y un pago justo de parte de Dios por nuestras acciones. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello la última tregua verdadera es Jesús, ya que para eso vino a nacer este mundo, para ser un puente entre el hombre y Dios. Como lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que nos queda a nosotros es celebrar la Navidad, sí, pero a título personal, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y la única manera de reconocerlo, nos lo dice Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Padre, te doy gracias en esta noche por tu mensaje, Padre. Sabemos que necesitamos un tiempo de tregua. Esos hombres que estaban en pleno campo de batalla tuvieron un tiempo de tregua en una noche buena. La humanidad en este tiempo necesita también un tiempo de tregua. Y la tregua está desde el año 0 hasta este 2023. Necesitamos reconocer nuestra condición de pecado y que ese pecado trae una paga. Pero también, Padre, tu Hijo vino a ser ese puente entre el hombre y el Padre eterno. Por eso Él vino a morir en esta cruz y a este mundo imperfecto. Solamente necesitamos reconocerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, y confesarlo con nuestra boca. No es una oración simple ni cotidiana, debe ser una convicción propia y firme en nuestra vida. El saber, Padre, el saber que Cristo vino a morir por mí y que Él quiere celebrar todos los días ese nacimiento en mí, pero una vez que yo le reconozca como el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias, Señor, porque aún está vigente la propuesta, no está obsoleta, está vigente. La tregua está ahí, está vigente. Solamente necesito reconocer mi condición y confesar mi pecado y reconocer a Cristo en mi vida. Te ruego, Señor, que ese sea el mensaje para todo aquel que está alejado de Cristo. A todo aquel que festeja estos días, Señor, que no solamente sea por diversión o por fiesta, sino reconocer que Cristo vino a morir para dar vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, por lo que hizo Cristo, a venir a este mundo, a darse en esa cruz y tomar mi lugar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.